¿Te has detenido a pensar en cuántos sueños guardas en tu corazón? Esos anhelos profundos que quizás no le cuentas a nadie, pero que llevan tiempo dentro de ti esperando hacerse realidad. Ahora, imagina que Dios te dice: yo haré realidad los sueños de tu corazón. ¿Cómo cambiaría tu manera de orar si supieras con certeza que el Creador del universo está dispuesto a responderte? Hoy, Dios quiere recordarte que Él no ha olvidado los sueños que puso en tu corazón. Si aprendes a pedir con fe, con sabiduría y conforme a su voluntad, verás cómo su mano se mueve en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase de fe: Señor, en ti confío, sé que harás más de lo que imagino. Número 1. Deleítate en Dios y Él cumplirá tus sueños. ¿Sabes lo asombroso que resulta encontrar un gozo tan profundo en Dios que todo lo demás pierde su urgencia? Cuando el Salmo 37 nos anima a deleitarnos en el Señor, no está hablando de una alegría superficial, como la que sentimos al tener un día libre o disfrutar nuestro platillo favorito. Se trata de una experiencia mucho más íntima, casi como sentarte a solas con un amigo que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Ese deleite te mueve el corazón y de repente empiezas a querer lo que Dios quiere, a soñar con lo que Dios sueña y a confiar en que su respuesta, sea cual sea, es la mejor para ti. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no me da esto o aquello si lo he pedido con tanto fervor? Puede que la cuestión no sea qué le estamos pidiendo a Él, sino por qué se lo pedimos. Cuando dejamos que la presencia de Dios llene nuestro corazón, los motivos se purifican. Ya no se trata de que Él sea una especie de máquina de deseos. Más bien, comenzamos a darnos cuenta de que, si ese anhelo no llega a concretarse, tal vez Dios está cuidando nuestro futuro de una forma que ni imaginamos. Él sí ve el panorama completo. Nosotros, apenas un cuadro pequeño. En medio de esta comunión, es natural que surja una perspectiva distinta ante lo que consideramos valioso. ¿No crees que, cuando descubres un tesoro más grande, las cosas que antes te parecían cruciales pierden un poco de su brillo? Del mismo modo, mientras más te empapas de su amor, más quieres lo que tiene valor eterno. Quizá antes vivías preocupado por la aprobación de los demás, por alcanzar una meta financiera o por los logros académicos. Ahora, de manera casi imperceptible, te empiezas a enfocar en cuánta paz hay en tu casa, en cuánto sirves a los demás y en cómo reflexionas cada mañana sobre la palabra de Dios. De pronto, la medida de tu éxito cambia, porque la cercanía con el Señor te impulsa a ver la vida como Él la ve. Puede que este proceso implique paciencia y fe. A veces le decimos a Dios: te confío esto, pero por favor, respóndeme hoy. Sin embargo, en su plan perfecto, las respuestas llegan en el tiempo oportuno. Cuando no obtenemos el sí de inmediato, a menudo es porque Dios nos está preparando, moldeando o enseñando a soltar ciertos apegos. ¿Te ha pasado que, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que algo que deseabas con todas tus fuerzas no era lo mejor para ti? Y sin embargo, el Señor mostró su amor al cerrar esa puerta, permitiéndote descubrir que había algo mucho más grande y apropiado esperándote. La clave está en alimentar esa comunión diaria. Mientras más cultivemos la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, más sensible se vuelve nuestro espíritu. Así, cuando enfrentamos decisiones, sentimos la guía de Dios como una voz interna que nos susurra por dónde ir. Además, la gratitud juega un papel gigante en esta aventura. Cuando damos gracias incluso antes de ver la respuesta, estamos declarando confianza en su bondad. ¿No te parece increíble pensar que Dios, siendo tan grande, se fije en los detalles de tu vida, en tus alegrías y hasta en tus incertidumbres? Al final,
Descansar en su soberanía es la mayor libertad. Saber que nuestros anhelos, en manos de un Padre bueno, son transformados, purificados y en el momento preciso, concedidos de la manera que realmente necesitamos. Ese tipo de fe aligera la carga. Te despiertas, hablas con Dios, le entregas tus planes y prosigues. Tu corazón se llena de esperanza, porque confías en que si algo no sale como esperabas, aún hay un propósito superior, un amor inquebrantable que te sostiene y un gozo profundo en el cual refugiarte. Y es justamente cuando nos deleitamos en Él que las promesas comienzan a florecer. Número 2. Pide con fe y conforme a su voluntad, y Él te escuchará. ¿Alguna vez has sentido que oras, oras y oras, y parece que no pasa nada, que Dios está en silencio, que tus palabras simplemente se quedan en el aire? A todos nos ha pasado. Pero, ¿y si te dijera que la clave para ver respuestas no está solo en cuánto oramos, sino en cómo lo hacemos? Fíjate en lo que dice Primera de Juan 5. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso significa que no se trata solo de pedir, sino de pedir con fe, con confianza y alineándonos con lo que Dios quiere para nosotros. Aquí es donde entra la verdadera confianza, no la confianza que depende de cómo te sientes hoy, sino esa certeza firme en el carácter de Dios. Saber que Él es bueno, que es justo y que nunca nos deja solos. A veces, queremos que Dios nos responda exactamente como imaginamos, pero confiar en Él es creer que, aunque su respuesta sea diferente a lo que esperábamos, siempre será lo mejor. No es cuestión de insistir en nuestros propios planes, sino de acercarnos a Él con un corazón dispuesto a recibir lo que realmente necesitamos, incluso si no es lo que habíamos pedido. Cuando nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios, algo increíble sucede. Nuestras prioridades cambian. Empezamos a discernir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos. Nos damos cuenta de que no todo lo que pedimos es lo mejor para nosotros. Tal vez hemos pedido cosas que, si Dios nos las concediera, nos alejarían de Él. O tal vez queremos una respuesta inmediata, pero Dios sabe que aún no estamos preparados para recibirla. Y es ahí donde la paciencia juega un papel crucial. Muchas veces, Dios nos lleva por un proceso antes de darnos una respuesta. No porque disfrute hacernos esperar, sino porque sabe que el tiempo correcto es parte de la bendición. La fe verdadera no es solo confiar en que Dios puede hacerlo, sino también aceptar su voluntad si la respuesta es diferente a lo que imaginábamos. ¿Cuántas veces hemos tratado de controlar la manera en que Dios nos responde? Queremos una señal clara, una respuesta rápida, una solución exacta a nuestra medida. Pero confiar en Dios significa soltar ese control y decirle, Señor, hazlo a tu manera, en tu tiempo. Y esa actitud es la que abre la puerta a respuestas más grandes de lo que jamás podríamos haber imaginado. El problema muchas veces es que confundimos la oración con una lista de deseos. Nos acercamos a Dios con una actitud de, quiero esto y quiero que lo hagas ahora. Pero la oración es mucho más que eso. Es un diálogo, una relación, un acto de rendición. Es el espacio donde podemos ser sinceros con Dios, decirle lo que anhelamos, pero al mismo tiempo pedirle que nos ayude a entender su plan. Y cuando oramos así, con humildad, con un corazón abierto, con confianza en su amor, las respuestas llegan. Y cuando llegan, nos damos cuenta de que eran exactamente lo que necesitábamos. Por eso, la oración no debe ser algo ocasional. No es solo para los momentos de crisis o cuando necesitamos algo urgente. Debe ser una conversación continua con Dios, un estilo de vida. Cuando vivimos en oración, nuestro corazón se va afinando a su voz, a su dirección. Empezamos a entender mejor lo que Él quiere para nosotros y, en consecuencia,
nuestras oraciones cambian. Dejamos de enfocarnos en lo que creemos necesitar y comenzamos a buscar su propósito por encima de todo. Si hay algo que puedes hacer para fortalecer tu confianza en la oración, es pasar más tiempo en la palabra. Ahí es donde Dios nos habla y nos muestra su voluntad. Cuando conocemos su carácter, cuando sabemos lo que dice la Biblia sobre quién es Él, nuestra fe se fortalece y podemos orar con convicción. Y aquí va un consejo práctico. Lleva un diario de oración. Anota tus peticiones, las fechas en que las hiciste y las respuestas que recibes. No te imaginas lo poderoso que es ver con el tiempo cómo Dios ha sido fiel. A veces nos desesperamos porque parece que Dios no está haciendo nada, pero cuando miramos atrás nos damos cuenta de cuántas veces ha respondido, de cuántas puertas ha abierto y de cómo nos ha guiado incluso en momentos en los que no lo notamos. Número 3. Pide en el nombre de Jesús y ve la mano de Dios obrar. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente orar en el nombre de Jesús? No es una frase mágica ni una fórmula para obtener lo que queremos. Es un acto de fe profunda, una declaración de confianza en su autoridad y su voluntad. Jesús mismo nos dejó una promesa poderosa en Juan 14. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cuando oramos en su nombre, no estamos presentando simplemente una lista de deseos, estamos alineando nuestro corazón con el propósito divino. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. No tenemos acceso directo al Padre por nuestros propios méritos, sino porque Jesús abrió ese camino para nosotros. Es por su sacrificio, por su gracia y por su amor que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Pero esto también implica responsabilidad. No se trata de repetir la frase «en el nombre de Jesús» sin comprender su peso, sino de hacer nuestras peticiones con un corazón que refleje el carácter de Cristo. Cuando Jesús nos dice que pidamos en su nombre, está asegurándonos que nuestras oraciones tienen un propósito mayor: glorificar al Padre. Esto cambia por completo la manera en que oramos. En lugar de enfocarnos solo en lo que queremos o necesitamos, aprendemos a preguntarnos cómo esto glorifica a Dios, cómo esta petición refleja el corazón de Jesús. Si nuestra oración está alineada con el plan de Dios, podemos tener la certeza de que Él responderá. Y, aunque la respuesta no siempre sea lo que esperábamos, será siempre lo mejor. La fe juega un papel crucial aquí. Jesús no nos invita a dudar, sino a creer. Él mismo dice: «Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré». ¡Qué declaración tan poderosa! No significa que Dios nos dará todo lo que pidamos, sin importar qué, sino que cuando nuestras oraciones nacen de una relación genuina con Cristo, su cumplimiento estará asegurado. La fe nos lleva a orar con valentía, pero también con sumisión, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso más de lo que nosotros mismos sabemos. Por eso, es fundamental tener una relación con Jesús más allá de la oración. No se trata solo de pedir, sino de conocer su corazón. ¿Cómo podemos saber lo que Él quiere? A través de su palabra. Los evangelios nos muestran quién es Jesús, cómo vivió, qué valores tenía, qué le importaba. Cuando realmente conocemos a Cristo, nuestras oraciones cambian. Dejamos de enfocarnos en lo temporal y comenzamos a orar con una perspectiva eterna. No solo pedimos bendiciones, sino oportunidades para servir, para amar mejor, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces, queremos que Dios nos responda de inmediato y de la manera exacta en que lo pedimos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, muchas veces responde de maneras inesperadas.
Puede que estemos orando por un cambio en nuestra vida y en lugar de cambiar la situación, Dios nos cambia a nosotros. Puede que pidamos por una oportunidad y Dios nos dé una lección primero. Su respuesta no siempre llega como la imaginamos, pero siempre es perfecta. Y cuando oramos con fe, con confianza, con la seguridad de que estamos pidiendo en el nombre de Jesús, podemos descansar en que su voluntad será hecha. Este es el verdadero poder de la oración en el nombre de Jesús. Nos libera del egoísmo, nos alinea con la voluntad de Dios y nos permite ver su gloria en acción. Y cuando Dios responde, no podemos guardarlo solo para nosotros. Testificar, compartir lo que Dios ha hecho, contar cómo Él ha obrado en nuestra vida es una forma de glorificar su nombre. No solo recibimos bendición, sino que nos convertimos en un canal para que otros vean la grandeza de Dios. Número 4. Ten fe al orar y recibirás. ¿Cuántas veces has orado por algo y, en el fondo, has dudado de que realmente suceda? Es fácil decir que creemos, pero a veces nuestro corazón está lleno de incertidumbre. Jesús fue muy claro cuando dijo en Marcos 11, «Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Él no dijo, «Espera a ver qué pasa y luego cree», sino que nos invita a confiar antes de ver la respuesta. Ahí está la clave. La fe no es esperar hasta que todo se acomode a nuestro favor. La fe es creer con certeza cuando aún no hay señales de que algo vaya a suceder. El problema es que muchas veces dejamos que la duda nos detenga. Pensamos que Dios puede hacer milagros, pero tal vez no en nuestra vida. Creemos que Él abre caminos, pero tal vez esta vez no. Y esa inseguridad nos roba la confianza. Pero Jesús nos dice que la fe es esencial, que no podemos acercarnos a Dios con un corazón dividido. O confiamos plenamente o dejamos que la duda nos paralice. La fe verdadera no pone condiciones, no dice, «Señor, creeré si veo resultados pronto». La fe dice, «Señor, confío en ti, sin importar cuánto tarde la respuesta». Lo que Dios nos pide es una dependencia total de Él. Muchas veces intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y ahí es donde la fe se vuelve el puente entre lo imposible y lo milagroso. Creer sin dudar significa soltar el control, dejar de tratar de entender cada detalle y simplemente confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Nuestra mente juega un papel clave en este proceso. Si vivimos llenos de pensamientos negativos, si repetimos en nuestra cabeza que no va a pasar, es muy difícil, o Dios ya no hace milagros como antes, estamos limitando nuestra propia fe. La palabra de Dios renueva nuestra mente y nos enseña a pensar como Él piensa. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es fiel, que cumple lo que dice y que siempre tiene el control. Pero si no llenamos nuestro corazón con estas verdades, será fácil caer en la incredulidad. Ahora, aquí viene algo importante, la persistencia. A veces, oramos una o dos veces y si no vemos resultados, nos rendimos. Pero la fe no se trata de hacer una oración rápida y esperar que todo cambie de inmediato. Jesús nos enseñó sobre la importancia de orar sin cesar, de seguir buscando, de seguir llamando. La respuesta puede tardar, pero si mantenemos nuestra fe firme, veremos la gloria de Dios en acción. Y cuando hablamos de fe, también hablamos de esperanza. No una esperanza vaga, sino una que está basada en las promesas de Dios. La fe sin esperanza se desgasta, porque cuando las cosas tardan en suceder, podemos desanimarnos. Pero si aprendemos a mirar hacia el futuro, con la certeza de que Dios tiene un plan, evitaremos caer en la ansiedad o la desesperación. Miremos los ejemplos bíblicos. Abraham tuvo que esperar años antes de ver cumplida la promesa de Dios, pero nunca dejó de creer. Moisés enfrentó desafíos enormes,
pero cada paso que daba lo hacía con confianza en que Dios estaba con él. Estos hombres no eran superhumanos, solo creyeron con una fe inquebrantable. Y Dios no ha cambiado. Lo que hizo en sus vidas lo puede hacer en la tuya. Esto no significa que nunca tendremos dudas. Todos en algún momento nos hacemos preguntas, pero la diferencia está en qué hacemos con esas dudas. Si las dejamos crecer, nos alejarán de Dios. Pero si las llevamos ante Él, permitimos que nuestra fe se fortalezca. Dios no rechaza a quien tiene preguntas, pero sí nos llama a confiar más allá de ellas. Número 5. Dios puede hacer más de lo que imaginas. A veces limitamos a Dios sin darnos cuenta. Oramos con una fe tímida, esperando apenas lo suficiente para salir adelante, cuando en realidad servimos a un Dios que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o incluso imaginamos. Efesios 3:20 nos lo deja claro. Dios no solo responde, sino que lo hace en una forma abundante, superando nuestras expectativas. Y aquí está lo increíble. Su poder no está atado a nuestras limitaciones humanas. Lo que para nosotros parece imposible, para Él es solo el comienzo de algo extraordinario. Imagina por un momento que Dios respondiera exactamente como lo esperas, sin más ni menos. Sería bueno, claro, pero estarías limitando lo que Él realmente quiere hacer. Dios no es un Dios de lo justo y necesario, es un Dios de abundancia, no solo en términos materiales, sino en todo aspecto de la vida. Su amor es abundante, su gracia es abundante, su paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué seguir orando como si tuviéramos que mendigar bendiciones? Dios no nos da a cuentagotas. Él derrama, Él desborda, Él multiplica. El problema es que muchas veces nos cuesta creerlo. Nos acostumbramos a pensar en pequeño, a poner límites a lo que Dios puede hacer. Tal vez porque hemos vivido decepciones, porque hemos visto puertas cerradas o porque pensamos que no somos dignos de recibir algo grande. Pero fíjate bien, el versículo no dice que Dios hará solo lo que podemos entender. Dice que Él hará mucho más de lo que pedimos o siquiera imaginamos. Eso significa que su respuesta muchas veces nos va a sorprender, porque irá más allá de lo que pensamos que era posible. Miremos la historia bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha demostrado que le encanta sorprender a sus hijos. Moisés no solo vio el mar abrirse, sino que todo un pueblo pasó en seco. Josué no solo ganó una batalla, sino que vio el sol detenerse en el cielo. Pedro no solo caminó con Jesús, sino que fue testigo de la resurrección. Dios siempre ha sido un Dios de lo inesperado, de lo grandioso, de lo imposible hecho realidad. Entonces, ¿por qué creer que hoy es diferente? Dios no ha cambiado, su poder sigue intacto, pero aquí hay algo clave. Para ver ese poder en acción, necesitamos confiar en su soberanía. A veces queremos que Dios nos responda exactamente como lo planeamos, pero su perspectiva es mucho más grande que la nuestra. Lo que Él tiene preparado es mejor, aunque en el momento no lo entendamos. La humildad es fundamental para recibir su abundancia, porque significa que aceptamos que su manera es perfecta, incluso cuando difiere de la nuestra. Otro error común es pensar que Dios solo nos dará lo justo y que pedir en grande es ser egoísta. Pero Dios no se incomoda cuando le pedimos cosas grandes, siempre que nuestro corazón esté alineado con Él. Si le pedimos conforme a su voluntad, podemos hacerlo con confianza, sin temor de estar pidiendo demasiado. No se trata solo de lo que queremos, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Aquí hay algo importante, el factor sorpresa de Dios. Muchas veces pedimos algo esperando una respuesta específica, pero Dios nos responde de una forma totalmente distinta. Tal vez le pedimos un trabajo y Él nos abre una puerta que jamás habíamos considerado.
Tal vez le pedimos restaurar una relación y Él nos da un proceso de sanidad interior que ni sabíamos que necesitábamos. Dios no solo da respuestas, da transformación, nos cambia, nos moldea, nos lleva a lugares más altos de lo que pensábamos posible. Y cuando Dios obra, no podemos quedarnos callados. Nuestro testimonio tiene poder. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida no solo fortalece nuestra fe, sino que inspira a otros a confiar en Él. A veces, una historia de cómo Dios superó nuestras expectativas puede ser el empujón que alguien necesita para creer de verdad. Así que si Dios ya ha hecho algo increíble por ti, compártelo. No guardes para ti lo que puede servir para que otros también vean su gloria. Número 6. Pide sabiduría a Dios y Él guiará los sueños de tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué decisión tomar? Esas situaciones en las que analizas todo una y otra vez, pero aún así no logras encontrar claridad. Nos pasa a todos, pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dejado una promesa en Santiago 1:5 que puede cambiarlo todo. Él dice que si nos falta sabiduría, simplemente la pidamos, y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. No nos juzga por no saber qué hacer, al contrario, nos invita a buscar su dirección, porque sabe que sin Él podemos cometer errores que nos alejan de su propósito. La sabiduría de Dios no es cualquier tipo de conocimiento. No se trata solo de saber cosas, sino de recibir entendimiento divino para ver las situaciones desde su perspectiva. A veces, tomamos decisiones basadas en lo que sentimos o en lo que nos parece lógico en el momento, pero la verdad es que nuestra visión es limitada. No podemos ver el futuro, no podemos conocer todas las consecuencias de nuestras elecciones. Dios sí. Por eso, cuando nos acercamos a Él y le pedimos sabiduría, nos da la capacidad de discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente es lo mejor. Algo impresionante de esta promesa es que Dios no pone condiciones complicadas. No dice que tenemos que ser perfectos, ni que debemos demostrar que merecemos su guía. Solo nos pide que acudamos a Él con humildad y fe. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas sin consultar a Dios y luego nos arrepentimos? A veces nos cuesta admitir que necesitamos ayuda, pero cuanto antes reconozcamos nuestra necesidad de sabiduría, más pronto podremos evitar errores innecesarios. Cuando Dios nos da sabiduría, no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, también transforma nuestro interior. Nos vuelve más prudentes, más pacientes y más capaces de ver las cosas con claridad. No es solo un regalo para resolver problemas, es una herramienta que nos moldea y nos acerca más a su carácter. Piénsalo. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones por bendiciones, pero no por sabiduría? Pedimos que Dios nos abra puertas, pero le hemos pedido discernimiento para saber cuáles cruzar. Uno de los mayores beneficios de recibir sabiduría divina es que nos ayuda a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. A veces, queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar un solo paso, pero muchas veces Él solo nos da la luz suficiente para el siguiente. Ahí es donde entra la fe. Creer que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos está guiando en la dirección correcta. La sabiduría nos permite caminar con seguridad, aun cuando no veamos el final del camino. Algo importante es aprender a distinguir entre una buena opción y la mejor opción. No siempre nuestras decisiones se tratan de escoger entre algo bueno y algo malo. A veces hay varias alternativas correctas, pero solo una es la que encaja con el plan de Dios para nuestra vida. Por eso, la sabiduría es más que simplemente evitar el pecado. Es saber qué hacer en cada situación para estar alineados con la voluntad de Dios. Y aquí viene un punto clave: la humildad.
La autosuficiencia nos impide recibir sabiduría, porque creemos que ya lo sabemos todo. Pero cuanto más nos rendimos ante Dios, más espacio le damos para que nos hable. A veces, Él usa su palabra. Otras veces nos habla a través de personas sabias que nos rodean. Escuchar consejos de líderes espirituales y personas con más experiencia puede ser una forma en la que Dios confirma su dirección. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero, comencemos cada día pidiéndole a Dios claridad. Antes de tomar decisiones importantes o incluso en cosas pequeñas, pidámosle sabiduría. Segundo, profundicemos en la Biblia, porque ahí encontramos principios que nos enseñan a tomar decisiones correctas. Tercero, rodeémonos de personas piadosas que puedan guiarnos con base en la palabra. Y cuarto, aprendamos a escuchar. A veces, Dios nos está dando la respuesta, pero estamos demasiado distraídos o impacientes para notarlo. Número 7. Pedid, buscad y llamad. La puerta se abrirá a tus sueños. ¿Cuántas veces has sentido que oras y no pasa nada? Que pides con fe, pero la respuesta parece tardar. A todos nos ha pasado. Pero Jesús nos dejó un principio poderoso en Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí no solo nos está dando una promesa, nos está enseñando cómo funciona la oración. No se trata de pedir una vez y rendirse si no vemos resultados. Se trata de persistir, de insistir, de demostrar con nuestra actitud que realmente creemos que Dios escucha y que su respuesta llegará. Pedir es el primer paso. Es el acto de presentar nuestras peticiones delante de Dios con fe. Pero Jesús no se detiene ahí, porque sabe que muchas veces pedimos, pero no buscamos activamente la respuesta. Buscar implica moverse, implica tomar acción. Es decir, si estamos orando por dirección, debemos sumergirnos en la palabra, escuchar su voz, estar atentos a los caminos que Él nos va mostrando. Y luego viene el llamar, que es tocar puertas con valentía, sin miedo al rechazo, sabiendo que en el momento correcto, la puerta correcta se abrirá. El problema es que muchas veces oramos con una mentalidad pasiva. Queremos que Dios lo haga todo mientras nosotros simplemente esperamos sentados. Pero Jesús nos está llamando a una actitud activa. Orar no es solo hablar con Dios y esperar un milagro sin hacer nada. Es también buscar oportunidades, actuar con sabiduría, estar atentos a las señales de Dios en nuestro día a día. No es cuestión de si Dios quiere, es cuestión de confiar lo suficiente como para no rendirnos a la primera. Aquí entra un punto clave, la persistencia. Dios no siempre responde de inmediato, y no porque no escuche, sino porque a veces quiere fortalecer nuestra fe en el proceso. Si todo se nos diera en el instante en que lo pedimos, ¿qué pasaría con nuestra relación con Él? Probablemente solo lo buscaríamos por conveniencia, y no por amor. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestra confianza en Él crece, nuestra dependencia en su voluntad se profundiza, y nuestra relación con Él se hace más sólida. A veces la respuesta de Dios no es un sí inmediato, sino un espera, estoy obrando. Y la espera, aunque difícil, es una herramienta de crecimiento. Nos enseña paciencia, nos moldea el carácter y nos prepara para recibir lo que pedimos con un corazón maduro. Muchas veces Dios no nos da la bendición hasta que estamos listos para recibirla. No es que nos esté negando algo, es que está alineando cada detalle para darnos algo aún mejor de lo que imaginamos. Pero también hay algo importante que debemos considerar. No todas las puertas abiertas son de Dios. Por eso Jesús dice, llamad. Hay muchas opciones delante de nosotros, pero no todas son las correctas. Ahí es donde entra el discernimiento, donde necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber en qué puertas insistir y en cuáles es mejor no entrar.
Dios nunca nos dará algo que nos aleje de Él, y por eso, cuando pedimos con un corazón sincero, Él nos dirige hacia lo mejor. Si Jesús mismo oraba constantemente, si buscaba la voluntad del Padre antes de tomar decisiones, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Jesús no se conformó con una oración rápida. Él dedicaba tiempo a estar con el Padre, a buscar su dirección. Nos enseñó que la oración no es solo un recurso de emergencia, sino un estilo de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para aplicar este principio? Primero, establecer un plan de oración. No esperar a que se sienta el momento adecuado, sino decidir buscar a Dios diariamente. Segundo, registrar nuestras oraciones y respuestas. A veces Dios ya ha contestado, pero estamos tan distraídos que no lo notamos. Mantener un diario nos ayuda a recordar su fidelidad. Tercero, alimentar nuestra fe con la palabra. Cuando sentimos que la espera se hace larga, la Biblia nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Número 8. Si Dios entregó a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará lo que necesitas? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si Dios realmente proveerá lo que necesitamos? A veces, la incertidumbre nos abruma y el miedo nos hace dudar. Pero aquí está la verdad. Dios ya nos ha dado la mayor prueba de su amor y está en la cruz. Romanos 8 nos recuerda algo poderoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios estuvo dispuesto a entregar lo más valioso, ¿crees que se va a olvidar de tus necesidades diarias? La cruz es la evidencia definitiva de que Dios no retiene el bien de sus hijos. A veces pensamos que necesitamos convencerlo de bendecirnos, como si tuviéramos que ganarnos su favor. Pero la realidad es que Dios ya nos amó primero, sin condiciones. Si nos dio a Jesús, nos dará todo lo que necesitemos para cumplir su propósito en nuestras vidas. No significa que recibiremos todo lo que deseamos, pero sí todo lo que realmente necesitamos. Aquí es donde cambia nuestra perspectiva. Muchas veces nos enfocamos en la provisión material, en lo que podemos ver y tocar. Pero cuando Dios dice todas las cosas, no solo habla de bienes materiales, sino de todo lo que realmente importa. Paz en tiempos difíciles, fuerzas cuando nos sentimos débiles, sabiduría para tomar decisiones y consuelo cuando estamos quebrantados. Dios no solo suple nuestras necesidades físicas, también suple las del alma y el espíritu. La fidelidad de Dios es un ancla firme. No estamos solos en nuestras luchas, y la cruz es la prueba eterna de que Él nunca nos abandonará. Cuando enfrentamos pruebas, en lugar de preguntarnos si Dios nos ayudará, deberíamos recordar que Él ya nos ha dado lo más grande. Y si nos ha dado lo más grande, lo demás es pequeño para Él. ¿Por qué entonces preocuparnos tanto? Jesús mismo nos enseñó que si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo con belleza, ¿cómo no cuidará de nosotros, que valemos mucho más? La clave está en confiar. La preocupación por la escasez es una trampa que nos roba la paz. Nos hace olvidar que tenemos un Padre Celestial que sabe exactamente lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La fe en su provisión nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos viene de su mano. Y cuando entendemos esto, dejamos de quejarnos por lo que falta y comenzamos a agradecer por lo que ya hemos recibido. Pero hay algo más. Cuando comprendemos cuánto hemos recibido de Dios, aprendemos a ser generosos. No se trata solo de recibir, sino de compartir. Dios nos bendice no solo para nuestro bienestar, sino para que también podamos bendecir a otros. La verdadera provisión no es acumular, sino confiar en que Dios siempre dará lo suficiente y más para que podamos extender su amor a quienes nos rodean. Entonces,
¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero, llevemos todas nuestras preocupaciones a Dios. Si nos dio a Jesús, también puede proveer para cada situación que enfrentamos. Segundo, reflexionemos en la cruz. Cada vez que dudemos de su amor, miremos lo que ya hizo por nosotros. Tercero, pidamos con valentía y humildad, no porque lo merezcamos, sino porque su gracia es infinita. Y finalmente, desarrollemos una vida de adoración, agradeciendo no solo por lo que tenemos, sino por el amor inmenso de Dios que nos sostiene cada día. Si hoy te sientes inseguro sobre tu futuro, recuerda esto: Dios ya te ha dado lo más valioso. No dudes de su cuidado. Él es fiel y suplirá todas tus necesidades en su tiempo perfecto. Número 9. El Señor cumple tus planes cuando tu corazón se alinea con Él. ¿Cuántas veces has sentido un deseo profundo en tu corazón y te has preguntado si viene de Dios? A veces soñamos con algo tan grande que nos parece imposible, pero la palabra nos dice en el Salmo 20, te conceda conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. No es solo un verso bonito, es una promesa de que cuando nuestros planes están alineados con la voluntad de Dios, Él se encarga de hacerlos realidad. No porque le estemos exigiendo, sino porque cuando caminamos con Él, nuestros deseos comienzan a reflejar lo que realmente es bueno para nosotros. Dios no está en contra de que soñemos, al contrario, Él nos ha diseñado con propósitos y anhelos que nos impulsan a crecer, avanzar y ser de bendición a otros. Pero aquí hay un principio clave. El Señor concede los deseos del corazón cuando ese corazón está alineado con el suyo. No se trata de pedir cualquier cosa sin pensar en las consecuencias, sino de asegurarnos de que lo que anhelamos honra a Dios, edifica nuestra vida y bendice a los demás. Hay momentos en los que pedimos algo con insistencia, pero no lo recibimos, y es ahí donde muchos se frustran y piensan que Dios no está escuchando. Pero si miramos más profundo, tal vez nos damos cuenta de que lo que estábamos pidiendo no era realmente lo mejor para nosotros. Dios no nos da algo solo porque lo queremos en el momento. Él mira más allá, ve el futuro, las consecuencias, el impacto que esa bendición puede tener en nuestra vida. Si algo no se nos concede, no es porque Dios nos esté ignorando, sino porque nos está protegiendo o preparando para algo mayor. Aquí es donde entra la colaboración divina. Dios no hace todo por nosotros, ni espera que lo hagamos todo por nuestra cuenta. Es un trabajo en equipo. Nosotros presentamos nuestros planes delante de Él, oramos, buscamos su dirección, y cuando su favor está sobre lo que queremos hacer, Él nos abre caminos. Pero también nos pide actuar. La fe sin obras es muerta. No podemos simplemente sentarnos a esperar que todo suceda por arte de magia. Dios respalda a quienes caminan en su voluntad y avanzan con confianza. Una de las formas más efectivas de asegurarnos de que nuestros planes están alineados con Dios es orando antes de empezar cualquier proyecto. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultarle primero? A veces nos lanzamos de cabeza en algo y cuando las cosas no salen bien, recién ahí nos acordamos de orar. Pero cuando empezamos con Dios, cuando le pedimos su dirección desde el inicio, evitamos muchas caídas innecesarias. También es importante analizar qué es lo que realmente queremos. ¿Estamos pidiendo algo que alimenta solo nuestro ego o algo que realmente traerá frutos eternos? Hay deseos que pueden parecer buenos, pero que en realidad no nos llevan a ningún lado. Por eso, necesitamos preguntarnos, ¿esto que quiero glorifica a Dios? ¿Me acerca más a Él o me aleja? ¿Beneficia solo a mi vida o también a otros? Cuando nuestro deseo es puro y genuino, podemos estar seguros de que Dios lo respaldará. Y cuando Dios nos da lo que hemos pedido, el siguiente paso es darle la gloria.
No es nuestro esfuerzo ni nuestra inteligencia lo que hace que las cosas sucedan. Es su gracia, su favor, su mano obrando a nuestro favor. Por eso, cuando veas que algo que soñaste se hace realidad, tómate un momento para agradecerle, para reconocer que sin él no habría sido posible. Y más aún, comparte tu testimonio con otros. Cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, fortalecemos la fe de quienes nos rodean. Si quieres aplicar esto en tu vida, comienza definiendo metas en las que Dios esté en el centro. No se trata solo de lo que quieres, sino de lo que Él quiere para ti. Luego, busca confirmación en la palabra. Dios no te va a guiar a hacer algo que contradiga sus principios. Pide señales, paz y dirección a través de la Biblia. Cuando Dios está en el asunto, su paz es un sello de confirmación. Número 10. Invoca al Señor, Él siempre te escucha. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente escucha tus oraciones? En esos momentos en los que hablas con Él, pero parece que el cielo guarda silencio, es fácil dudar. Pero aquí está la verdad. Dios no solo escucha, sino que siempre está atento a la voz de sus hijos. Jeremías 29 lo dice claramente: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. No hay duda ni condición en esta promesa. Dios nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento que elevamos en oración llega a su corazón. Invocar al Señor no es solo una acción mecánica o una tradición religiosa. Es un acto de fe, un reconocimiento de que dependemos completamente de Él. No es un monólogo en el que lanzamos nuestras peticiones y seguimos con nuestra vida, sino un diálogo donde nos acercamos con sinceridad, sabiendo que Él está ahí para responder. Dios no es un ser distante o indiferente. Al contrario, su amor es tan grande que nos invitan a acudir a Él en cualquier momento, con cualquier carga, con cualquier necesidad. Cuando oramos con fe, algo increíble sucede. Nuestra confianza en Dios se fortalece, no solo porque vemos respuestas tangibles, sino porque aprendemos a descansar en su voluntad. A veces, esperamos una respuesta inmediata y nos frustramos cuando no la recibimos. Pero Dios no es un Dios de impaciencia. Su tiempo es perfecto y cada oración que elevamos es escuchada y respondida según su sabiduría. Aunque no lo veamos en el momento, Dios siempre está obrando. La oración no se trata solo de pedir cosas, es mucho más que eso. Es una relación, una conexión profunda con nuestro Creador. Y como en cualquier relación, no podemos esperar que funcione si solo hablamos y nunca escuchamos. Muchas veces oramos y después seguimos con nuestra rutina sin dar espacio para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero la oración es un diálogo. Dios responde a través de su palabra, a través de pensamientos que pone en nuestro corazón, a través de situaciones que nos muestran su dirección. Si aprendemos a escuchar, comenzaremos a notar su voz con más claridad. Una de las mayores barreras en la oración es la duda. A veces pensamos que Dios solo escucha a personas especiales, a aquellos que son más espirituales o más santos. Pero la Biblia nos enseña que Dios está cerca de todos los que lo invocan con un corazón sincero. No importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuántas veces hayamos fallado, Él sigue esperando que lo busquemos. Su amor no se basa en nuestro desempeño, sino en su gracia. Orar no es algo que deberíamos hacer solo en tiempos de crisis. La oración es una invitación a vivir en comunión con Dios cada día. Cuando oramos constantemente, empezamos a notar su presencia en los pequeños detalles. Vemos su mano en situaciones que antes pasábamos por alto. La paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón. No porque todos nuestros problemas desaparezcan, sino porque sabemos que no los enfrentamos solos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero, estableciendo tiempos de oración en nuestro día. No tiene que ser complicado.
Puede ser en la mañana antes de empezar el día, en el camino al trabajo, antes de dormir. Lo importante es hacer de la oración un hábito, una conversación constante con Dios. Segundo, aprender a escuchar, apagar el ruido, tomarnos momentos de silencio para dejar que Dios hable a nuestro corazón. Tercero, orar con la Biblia en mano. Sus promesas nos dan dirección y nos ayudan a alinear nuestras peticiones con su voluntad. Y finalmente, orar en comunidad. Compartir nuestras oraciones con otros hermanos en la fe nos fortalece y nos recuerda que Dios obra de maneras poderosas cuando nos unimos en oración. Número 11. Teme a Dios y cumplirá tus anhelos más profundos. ¿Qué significa realmente temer a Dios? A veces escuchamos la palabra temor y pensamos en miedo, en terror ante un castigo, pero en la Biblia el temor a Dios es algo completamente diferente. Es reverencia, es respeto profundo, es reconocer su grandeza y su autoridad sobre nuestra vida. Salmo 145 dice: «Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará». No es una promesa para cualquiera, sino para aquellos que han decidido honrar a Dios con todo su ser, poniendo su voluntad por encima de la suya propia. Y cuando alguien vive con este temor reverente, Dios responde. Él no solo escucha su oración, sino que cumple sus deseos y los salva de cualquier peligro. Cuando tememos a Dios de la manera correcta, nuestros deseos comienzan a transformarse. Lo que antes parecía importante empieza a perder valor, y lo que realmente tiene peso eterno cobra protagonismo en nuestro corazón. Dios no concede caprichos, pero sí concede anhelos que nacen de un corazón alineado con Él. Por eso, cuando alguien vive en obediencia y en respeto a su palabra, comienza a desear lo que Dios desea, y ahí es donde ocurre lo extraordinario. Dios no solo escucha, sino que responde de una manera que supera cualquier expectativa. No se trata solo de que Dios nos dé lo que queremos. Se trata de que cuando caminamos en su temor, Él mismo nos guía hacia lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero cuando aprendemos a rendir nuestros planes, Dios nos muestra que su voluntad es más alta, más sabia, más perfecta. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que Él nos protegerá, nos librará y nos sostendrá en medio de cualquier prueba. Dios no solo responde deseos materiales, su protección es integral. Guarda nuestra vida, nuestras emociones, nuestra salud, nuestras relaciones. Cuando vivimos bajo su temor, Él nos libra de caminos equivocados, de decisiones apresuradas y de ataduras que podrían apartarnos de su propósito. La bendición no es solo lo que Dios nos da, sino todo lo que evita que nos destruya. Es su amor manifestado en cada área de nuestra vida. Y aquí hay algo clave. El temor a Dios y la gratitud van de la mano. Cuando honramos a Dios, aprendemos a ver su mano incluso antes de recibir lo que hemos pedido. Aprendemos a alabarlo no solo cuando las cosas salen como queremos, sino en todo momento, porque entendemos que su plan es perfecto. Alabar a Dios en la espera es una señal de confianza. Es decirle: Señor, aunque todavía no veo la respuesta, sé que estás obrando. Y esa actitud mueve el corazón de Dios. Pero para vivir así, necesitamos discernir la diferencia entre el temor reverente y el miedo humano. El temor reverente nos acerca a Dios, nos impulsa a depender más de Él. El miedo humano, en cambio, nos aleja. Nos hace sentir indignos, nos llena de culpa y nos hace creer que Dios está esperando nuestro error para castigarnos. Pero Dios no es así. Él anhela que nos acerquemos con confianza, porque su amor es mayor que nuestros errores. En toda la Biblia vemos ejemplos de personas que clamaron a Dios con reverencia y fueron respondidos. David, Daniel, Ana, Pablo.
Todos ellos entendieron que cuando el corazón está alineado con Dios, Él no solo escucha, sino que actúa. Él abre caminos donde no los hay, derriba gigantes, sana corazones y transforma vidas. Y si lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero, examinando nuestro corazón, preguntándonos si realmente estamos honrando a Dios con nuestras palabras, con nuestras decisiones y con nuestra manera de vivir. Segundo, practicando la humildad, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer y agradeciéndole por cada bendición, incluso por aquellas que todavía no vemos. Tercero, desarrollando una vida de alabanza, no solo orando para pedir, sino adorándolo por quien es Él. Número 12. Recibe lo que pides en oración. ¿Cuántas veces has orado por algo, pero en el fondo dudaste de que realmente sucedería? Jesús nos dejó una promesa increíble en Mateo 21. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dijo quizás, ni si tienes suerte, sino que aseguró que la fe es el ingrediente esencial para ver respuestas. Pero aquí está el punto clave. No se trata de una fe superficial, sino de una confianza absoluta en que Dios tiene el poder y la disposición de responder. La oración no es solo palabras al aire, es un acto de fe. Es el momento en el que dejamos de depender de nuestras fuerzas y le entregamos a Dios lo que solo Él puede hacer. Pero hay una condición, creyendo. No basta con decir las palabras correctas si en nuestro interior hay dudas. La fe no es simplemente esperar un resultado, es estar convencidos de que Dios ya está obrando, aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos. Aquí hay algo poderoso. Jesús no pone límites a lo que podemos pedir. Dice, todo lo que pidiereis, lo que significa que Dios no está restringido a lo que consideramos posible. Pero esto no significa que podamos exigir lo que queramos como si Dios fuera un genio de la lámpara. La clave está en que nuestra fe y su voluntad deben ir de la mano. Cuando oramos alineados con su propósito, podemos estar seguros de que la respuesta vendrá en el tiempo y la forma perfecta. La duda es el enemigo de la oración efectiva. No podemos acercarnos a Dios con un corazón dividido, creyendo un día y dudando al siguiente. La duda nos hace titubear, nos roba la paz y nos impide ver el mover de Dios. Pero la fe nos mantiene firmes, nos da certeza y nos ayuda a esperar con paciencia. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Alimentándola con la palabra de Dios. Cada vez que recordamos sus promesas, nuestra confianza crece. Cada testimonio de su fidelidad nos impulsa a seguir creyendo. Orar con fe no significa quedarnos de brazos cruzados. Significa actuar como si la respuesta estuviera en camino. Si estamos orando por un trabajo, preparamos nuestro currículum y nos capacitamos. Si oramos por sanidad, declaramos vida sobre nuestro cuerpo y seguimos cuidándonos. La fe nos mueve a tomar pasos concretos, confiando en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Es importante examinar las motivaciones de nuestro corazón. Dios no responde oraciones egoístas o motivadas por el orgullo. Santiago 4 dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, buscando solo nuestro beneficio. La fe verdadera no es exigirle a Dios, sino confiar en su bondad. Cuando nuestro deseo es ver su gloria y bendecir a otros, podemos tener la seguridad de que Él responderá. A veces la respuesta tarda, y ahí es donde muchos comienzan a dudar. Pero el tiempo de espera no significa que Dios haya dicho que no. Es en ese proceso donde nuestra fe es probada y fortalecida. Abraham esperó años por la promesa de Dios, pero nunca dejó de creer. Y al final vio cumplido lo que parecía imposible. Así que, si estás esperando una respuesta,
No te desanimes, sigue creyendo, sigue orando. Dios no miente y su palabra siempre se cumple. Para vivir esta verdad es clave declarar la palabra con convicción. No solo orar en silencio, sino proclamar las promesas de Dios en voz alta. Esto fortalece nuestra fe y nos ayuda a combatir la duda. También es importante renovar nuestra mente, desechando pensamientos de incredulidad y reemplazándolos con la verdad bíblica. Y algo fundamental, compartir testimonios. Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida o escuchar las historias de otros nos ayuda a mantener viva la fe. Número 13. Pide con un corazón sabio. Cuando Dios te ofrece lo que desees, imagínate que Dios se te aparece en un sueño y te dice: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías? Tal vez salud, éxito, dinero, que tus problemas desaparezcan. Cualquiera podría pedir algo así. Pero cuando Dios le hizo esta misma oferta a Salomón, él pidió algo muy diferente: sabiduría. No riqueza, no victoria sobre sus enemigos, sino entendimiento para gobernar con justicia. Y eso cambió su vida para siempre. Lo primero que vemos aquí es el corazón de Dios. Él es un padre generoso que desea bendecir a sus hijos. No le molesta que pidamos, al contrario, nos anima a hacerlo. Pero lo que pidamos revela mucho sobre el estado de nuestro corazón. Salomón tenía el poder de elegir cualquier cosa, y en lugar de pensar en sí mismo, pensó en cómo servir mejor a su pueblo. Esa fue la clave de su bendición. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que, como recompensa por su petición desinteresada, le añadió riquezas y honor como nunca antes había tenido otro rey. Aquí hay una gran lección. Cuando buscamos primero el propósito de Dios, todo lo demás llega por añadidura. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es que a veces buscamos la añadidura sin buscar primero la sabiduría para manejarla. Queremos bendición, pero sin el carácter necesario para sostenerla. Queremos éxito, pero sin la responsabilidad que conlleva. Y eso es peligroso, porque lo que recibimos sin sabiduría puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Otra gran enseñanza es la humildad de Salomón. Él era rey, tenía autoridad, pero reconoció que no tenía la capacidad suficiente para gobernar sin la guía de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones confiando solo en nuestra inteligencia? Salomón sabía que por más talento o recursos que tuviera, sin Dios no podría cumplir bien su propósito. Y esa es la actitud que abre las puertas al favor de Dios. Reconocer nuestra necesidad de su dirección en cada área de nuestra vida. Pero hay algo que también debemos notar. Salomón comenzó bien, pero con el tiempo su corazón se desvió. Aunque recibió sabiduría, riquezas y poder, dejó que su relación con Dios se enfriara. Se dejó influenciar por personas que lo alejaron del Señor, y eso lo llevó a cometer errores que dañaron su legado. Esta es una advertencia importante. No basta con recibir bendición. Necesitamos permanecer firmes en obediencia. No podemos depender solo de un buen comienzo, sino cuidar nuestro caminar con Dios todos los días. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, examinemos nuestras peticiones. ¿Estamos orando solo por cosas materiales o estamos buscando primero la sabiduría de Dios? No hay nada de malo en pedir bendiciones, pero la prioridad debe ser siempre conocer su voluntad y caminar en ella. Segundo, reconozcamos nuestra necesidad constante de Dios. No importa qué tan capacitados nos sintamos, siempre necesitaremos su dirección. Cada decisión, por pequeña que sea, puede marcar nuestro destino. Tercero, aprendamos a agradecer.
Cuando Dios nos bendice con cosas adicionales, recordemos que todo proviene de Él. La gratitud nos protege de la autosuficiencia y nos mantiene humildes.